Bien, doctor. ¿Y usted cómo está? Qué bueno, Miguel Ángel. Bien, bien, afortunadamente. ¿Ustedes qué saben de las prácticas? ¿Qué conocimiento tienen? Juan Felipe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuándo creen ustedes que empecemos ese proceso? La- Bueno, y más que como que los miércoles ustedes también tienen núcleo, entonces creo que ahí como que se cruza también, entonces me informaron de eso. O sea que posiblemente sea el martes. Ah, bueno, de todas maneras tengo entendido que yo me voy a reunir con los grupos que me corresponden ahí en la universidad. Eso, y la idea es trabajar sobre unos casitos clínicos donde podamos, digamos, analizar la parte farmacoterapéutica de la patología, digamos, en un contexto integrado con la semiología y con la farmacología. Y con la parte de la farmacología, pues hacer una, digamos, una integración con los conceptos farmacológicos de grupos, la farmacodinamia, la farmacocinética, los cuidados, las presentaciones, las dosificaciones. Eso en relación con el contexto, digamos, un poco más integral del caso clínico. Entonces, esa sería la idea. Yo estoy pendiente que Rodrigo me envíe unos casos para ver si se los puedo compartir. Me gustaría mucho si de pronto ya tienen definido los grupos o si a través de Juan Felipe puedo enviarles, digamos, el material. Yo que de pronto Juan Felipe nos colabora enviándole el material a usted y usted se lo reenvía a los estudiantes que tengan las prácticas respectivas. Lo podemos hacer así. Ah, bueno, muchas gracias. Por lo menos entonces ya sabemos que para esa parte de las prácticas, también Juan Felipe entonces nos va a servir de, digamos, de enlace y a través de él entonces ya precisaremos las horas, precisaremos los casos y los aspectos pues fundamentales que vamos a trabajar durante las prácticas que tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, yo también entonces estoy pendiente de si Juan Felipe en el momento en que tenga las prácticas ya definidas, por favor me las hace llegar, o si yo tengo alguna información, entonces también me comunico con Juan Felipe para, digamos, ir coordinando ya esta parte de las prácticas, a ver cómo la podemos también ir desarrollando. Eh, bueno, muy bien. Bueno, el tema, digamos, del día de hoy es el tema que tiene que ver con los antihipertensivos en la gestación. Quizás ustedes ya vieron los antihipertensivos en general y
pudieron, digamos, identificar los grupos grandes de antihipertensivos y el grupo numeroso que son los agentes antihipertensivos en general. Quizás ustedes vieron los diferentes integrantes también de los grupos de antihipertensivos. En general, uno diría que dentro del grupo, digamos, de los antihipertensivos ha habido unos grupos que han sido, digamos, muy tradicionales. Es el caso, por ejemplo, de los diuréticos, dentro de los cuales entonces se incluyen la hidroclorotiazida, la espironolactona, la furosemida, y nosotros tenemos algunas presentaciones combinadas, donde vienen, digamos, diuréticos con otros medicamentos distintos, digamos, de otros grupos. Otro grupo también muy antiguo fue o ha sido el grupo de los beta bloqueadores, dentro de los cuales se incluyen el metoprolol, el propranolol, el timolol y otra serie de medicamentos de ese grupo, como el celiprolol, bisoprolol, etcétera. Ha habido también un grupo muy antiguo de manejo, digamos, de hace muchos años también, que son los bloqueadores de los canales del calcio. Ahí tenemos nosotros el nifedipino, el anlodipino, el isradipino, el nitrendipino y otra serie de medicamentos. Dentro de los grupos un poco más recientes, pero que ya llevan ya bastantes añitos también en el mercado, tenemos nosotros los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, dentro de los cuales tenemos el captopril, el enalapril, el ramipril y otros. También tenemos el grupo de los antagonistas de los receptores de la angiotensina, dentro de los cuales tenemos el losartán, el candesartán, el telmisartán y otros. Y hay otros medicamentos considerados como vasodilatadores arteriales o venosos. Es el caso de la nitroglicerina, el nitroprusiato, la hidralazina, etcétera. En realidad, en el manejo, digamos, de la gestación, ya hay grupos de antihipertensivos que, digamos, no se deben usar en la gestante. Es el caso, por ejemplo, de los diuréticos, que no son recomendados para manejar la hipertensión de la gestación. Y cuando hablamos de la hipertensión de la gestación, nosotros podemos ubicarnos en dos escenarios, que son el caso agudo. El caso agudo es aquel caso de una paciente que empieza una gestación y, digamos, de pronto aparece en un control o aparecen algunos síntomas que le obligan a la paciente a consultar y se le encuentra la presión arterial alta y se sostiene esa presión arterial. Y entonces es cuando hablamos de una hipertensión gestacional, cuando hay solamente, digamos, una presión arterial elevada, que aparece en algún momento de la gestación, por ejemplo, antes de la semana 20. Porque cuando la presión arterial aparece después de la semana 20, entonces eso ya es una característica, que de pronto le permite a usted sospechar que la paciente puede estar haciendo una preeclampsia, que es otro tipo de trastorno hipertensivo durante la gestación. Pero para hablar de preeclampsia, entonces se debe sumar o la presencia de proteínas en la orina, o si no hay proteínas en la orina, otra serie de manifestaciones, bien sean neurológicas, gastrointestinales, hematológicas, etcétera.
entonces podemos estar ante un escenario de digamos, un ascenso agudo de la presión arterial que supera la cifra, digamos, considerada como límite para hablar de hipertensión anormal, que es las cifras de presión de 140 en la sistólica y de 90 en la diastólica, es decir, presiones por encima de esos valores. Ya le permiten a usted hablar de que hay una presión anormal en una paciente, por ejemplo, que viene con un embarazo y que por lo demás ha estado, digamos, evolucionando normalmente. Entonces pudiéramos estar en ese escenario agudo, pero en el escenario agudo, eh, cuando se sube la presión arterial, digamos, hay discusión de en qué momento, por encima de qué valor se considera más adecuado la administración de agentes antihipertensivos. Y en ese escenario, si se requieren antihipertensivos, entonces ya no sirve cualquier antihipertensivo, porque hay antihipertensivos que no se deben utilizar en la paciente embarazada, que está cursando con una alteración, digamos, hipertensiva, bien sea una preeclampsia, una hipertensión gestacional, etcétera. Por ejemplo, inhibidores de la ECA no se deben administrar en la embarazada. Antagonistas de los receptores de la angiotensina, los sartán, telmisartán, no se deben utilizar. Inhibidores de la ECA, enalapril, ramipril, trandolapril, benacepril, no se deben utilizar. Diuréticos tampoco son medicamentos recomendables a usar para el manejo de la presión en la paciente embarazada. Y me quiero también referir a un medicamento que se consideró como útil en el manejo de la preeclampsia, que fue el sulfato de magnesio, que se le consideraba también como un medicamento adyuvante para reducir la presión arterial. Ya, digamos, no se recomienda para bajar la presión arterial, se recomienda es como profiláctico de convulsiones. Y hay también un poco de discusión en qué pacientes se deben utilizar, porque es un medicamento que también comporta algunos riesgos importantes desde el punto de vista neurológico, etcétera. De suerte que en esos dos escenarios de la paciente embarazada con hipertensión, digamos, nosotros pudiéramos tener entonces el caso agudo. Para el caso agudo, también hay discusión de las cifras. Algunos autores recomiendan esperar a que la presión esté por encima de 160 de sistólica y 110 de diastólica, es decir, que la paciente tenga una preeclampsia severa. Otros hablan de 150 a 100. Entonces realmente no hay como un acuerdo, pero independientemente de la cifra que se tome como corte para decidir el inicio, y eso depende a veces de la guía, del medio en el cual, digamos, se desarrolle la guía, etcétera. Sí hay claridad respecto a los medicamentos que más se recomiendan para el manejo del caso agudo hipertensivo en la embarazada. Hay, digamos, 4 medicamentos que son los más recomendables para el manejo de la paciente embarazada. Esos 4 medicamentos son un beta bloqueador que también tiene un efecto bloqueador alfa, que es el labetalol, un bloqueador de los canales del calcio, que es el nifedipino, que también se ha utilizado durante mucho tiempo como tocolítico.
También en el caso agudo se usa la metildopa, que es un medicamento que tal vez de los que más experiencia se tiene para manejar la hipertensión en la paciente gestante. La metildopa está disponible en el mercado casi que desde la década del 60 y prácticamente es un medicamento que se ha utilizado durante mucho tiempo y en la embarazada ganó, digamos, un lugar y todavía lo conserva, por ser tal vez uno de los medicamentos con los cuales existe más experiencia utilizándolo en las pacientes embarazadas con buenos efectos y con un perfil de riesgo-beneficio, digamos, aceptable para manejar, digamos, los trastornos hipertensivos en la paciente embarazada. Y el cuarto medicamento, aparte del labetalol, nifedipino, metildopa, el cuarto medicamento es la hidralazina, un medicamento también que lleva mucho tiempo en el mercado, mucho tiempo usándose en pacientes, sobre todo con hipertensiones, como un agente de segunda o tercera línea, incluso dejándolo casi que para pacientes que tienen hipertensiones resistentes. Pero ha sido un medicamento que también se ha utilizado mucho tiempo en pacientes embarazadas. Esos son casi que los 4 medicamentos a utilizar en la paciente, digamos, embarazada que tiene un caso agudo. El otro caso es al que me voy a referir a continuación y es el caso, digamos, de la paciente hipertensa crónica que se embaraza. Permítame un segundito. El otro caso les decía que es el caso de la paciente hipertensa crónica, que al comenzar el embarazo ya viene con su hipertensión. Ese es el caso de una mujer hipertensa que se embaraza y empieza a cursar desde un principio de su embarazo, o empieza a cursar más bien asociada a su hipertensión que viene de vieja data, empieza a cursar el embarazo. Ese es un caso muy importante por 2 razones. Primero, por el riesgo que tienen algunos antihipertensivos en la gestación, que no lo tienen cuando la paciente es hipertensa crónica, pero no está gestando. Es el caso de una mujer, por ejemplo, de 30 años, que lleva 3 años sufriendo hipertensión y está siendo manejada con enalapril, por ejemplo. En ese caso, cuando la paciente comienza el embarazo, lo ideal es retirar el enalapril.
y cambiarlo, por ejemplo, por una metildopa, porque el enalapril está contraindicado en el embarazo. Se sabe que los inhibidores de la ECA pueden producir eh, daños en el feto, sobre todo a nivel renal, y terminan causando muerte fetal más o menos en la segunda o tercera, digamos en la segunda o tercera parte del embarazo, más o menos en la semana, después de la semana 24, 25, puede haber muerte por problemas renales asociados al enalapril. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los antagonistas de los receptores de la angiotensina, que son medicamentos que en una mujer hipertensa se pueden utilizar, como se utilizan para el manejo de cualquier paciente que está con hipertensión. Pero si la paciente queda en embarazo, esos medicamentos, o incluidos, por ejemplo, los diuréticos, deben ser retirados porque están contraindicados en la embarazada y deben ser cambiados por medicamentos que se acepten en la embarazada. Les digo este caso porque es un caso que se ve, digamos, con relativa frecuencia. Se describe con relativa frecuencia los daños en el feto por pacientes embarazadas, hipertensas crónicas, que cuando empezaron el embarazo venían siendo tratadas con estos medicamentos y no se les retiraron. Entonces es muy importante tener en cuenta, digamos, ese aspecto. Porque si la paciente viene sufriendo de su hipertensión crónica y comienza el embarazo, entonces hay que retirar esos medicamentos y cambiarlos, bien sea por metildopa, bien sea por el mismo nifedipino, la misma hidralacina, que son medicamentos que sí están autorizados para ser utilizados en la paciente, digamos, gestante. El labetalol también está autorizado para ser utilizado en la paciente gestante. Entonces es muy importante comentar esos aspectos a manera, digamos, introductoria. Otro aspecto importante al hablar de los agentes antihipertensivos es que pues ellos se utilizan para el tratamiento, claro, de la paciente hipertensa, digamos, que está embarazada. Y al hablar de la hipertensión en la embarazada es muy importante tener presente la correcta medición de la presión arterial, porque para hablar de hipertensión se requiere que hayan presiones arteriales anormales por encima de 140/90, pero supuestamente deben ser bien medidas, con una técnica correcta, con un aparato correcto. Y muchas veces este aspecto de la técnica de la medición a veces no se hace correctamente. Por ejemplo, una paciente puede llegar estresada a una consulta de afán y a lo mejor se le encuentra la presión arterial alta, por encima de 140/90. Eso no quiere decir que la paciente sea hipertensa ni que deba entrar a un ciclo de tratamiento con antihipertensivos, porque tiene hipertensión y está gestando. Se requieren, digamos, generalmente dos mediciones en momentos distintos con un intervalo de entre 4 a 6 horas. Y muy importante que ustedes deben de aprender a hacer eso es a medir correctamente la presión arterial en cualquier paciente. Y el otro problema son que los equipos sean equipos realmente buenos, que estén, digamos, sometidos a un proceso de calibración, digamos, permanente para evitar que no se cometan errores al momento de medir y se consideren pacientes hipertensas sin serlo. Y a lo mejor se inicien tratamientos sin la paciente, digamos, necesitarlo. Entonces, ese aspecto es muy, muy importante también de tenerlo en cuenta. Esta patología, digamos, la hipertensión en la paciente gestante, para ustedes va a ser muy importante, porque realmente es una enfermedad que es común durante la gestación, es común, es frecuente. Ustedes van a ver pacientes gestantes con hipertensión.
El otro aspecto que hace también importante a esta enfermedad es el riesgo de complicación y el riesgo de avance, sobre todo tal vez, ustedes ya vieron hipertensión en la embarazada, No, No, doctor. doctor. no han revisado ese tema. No, doctor. Bueno, de todas maneras, les voy a comentar algunos aspectos, pues, que son muy importantes porque la hipertensión en la embarazada no tiene la misma característica que la hipertensión, eh, digamos, en una mujer que no está en embarazo. Les voy a mostrar algunos aspectos acá, permítanme, les comparto acá algo. Es muy importante que ustedes lean este tema en los libros de obstetricia o en las revisiones que hagan en revistas, etcétera, para que lo vayan abordando de una vez. Si bien el tema ustedes a lo mejor lo vean en las clases que vienen, digamos dentro de lo que es la patología, o a lo mejor lo revisen dentro de la semiología, y es muy importante que ustedes lo vayan entonces abordando, porque la hipertensión en la paciente embarazada pues no tiene las mismas características que la hipertensión en cualquier mujer que no está en embarazo. Miren, por ejemplo, acá, bueno, es muy importante siempre también tener en cuenta lo siguiente. En una paciente, digamos, embarazada, si bien podemos tener una, digamos, a ver, en una paciente embarazada podemos tener diferentes trastornos hipertensivos o diferentes trastornos que cursan con hipertensión y que se consideran diferentes. Sin embargo, cualquier paciente mujer en embarazo puede también tener no solamente una hipertensión esencial, cuya característica importante es que es idiopática, no se conoce la causa, sino que pueden haber hipertensiones secundarias. Y miren, por ejemplo, trastornos endocrinos que pueden causar hipertensión secundaria, por ejemplo, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing. Trastornos renales, la nefropatía diabética, las insuficiencias renales, bueno, pero tal vez esto no es digamos, tal vez lo más importante es, es este aspecto, que en la gestación ya la hipertensión, digamos, puede tomar, eh, respecto a esto tampoco hay mucha, digamos, hay mucho acuerdo, ha habido discusión en cuanto a cómo se clasifican los trastornos hipertensivos que cursan durante el embarazo. Y tal vez de todos los trastornos hipertensivos que hay dentro del embarazo, tal vez este que se llama la preeclampsia es el más importante y el más peligroso de todos, porque es el que permite el avance, si no se controla adecuadamente, a este otro trastorno que es el más grave y mortal, que es la eclampsia. Entonces es muy importante que dentro de todos estos trastornos hipertensivos que se mencionan en la paciente embarazada, ponerle mucha atención a las preeclámpticas o a las pacientes que tienen preeclampsia. Es decir, aquellas pacientes que tienen hipertensión que aparece después de la semana 20 de gestación. Esto es importante. Y la paciente tenía previamente una presión arterial normal. Además, que la presión sea mayor o igual a 140 en la sistólica y mayor o igual a 90 en la diastólica en 2 ocasiones, con al menos 6 horas de diferencia. Pero miren que para que haya preeclampsia debe también haber proteinuria en una cifra mayor de 0,3 gramos, en una muestra de orina de 24 horas. También no está aquí, pero la preeclampsia se puede definir como
la aparición de hipertensión sin proteinuria, pero tiene otra serie de manifestaciones que afectan el sistema nervioso, el sistema, digamos, cardiovascular, pueden afectar el riñón, etcétera. Entonces es muy importante. Y este es el trastorno tal vez más importante. Y es el que aparece generalmente como un trastorno agudo. Y es en el que generalmente se recomienda utilizar los 4 medicamentos que yo ya les había mencionado. Nifedipino, metildopa, hidralazina, labetalol. Y hay que hacer un buen manejo de la eclampsia y detectar rápidamente las hipertensiones y tratarlas rápidamente para evitar que avancen y se agraven y lleguen a hacer convulsiones, porque cuando la paciente preeclámptica ya hace convulsiones, entonces se habla de que tiene una eclampsia. Y la paciente eclámptica, uno de los grandes problemas es la alta mortalidad, que puede comprometer no solamente a la madre, sino también al feto, o las secuelas que deja. Pero tengan presente que dentro de la hipertensión en la embarazada hay otra serie de cuadros. Es el de la hipertensión crónica que no hace preeclampsia, es decir, porque no hay proteinuria, no hay alteraciones cardiovasculares, renales agudas. Y esta preeclampsia o esta hipertensión, con todas estas manifestaciones de proteínas, con todas las manifestaciones de en otros órganos, también puede aparecer en el posparto. Los 48, 72 horas del posparto inicial, también puede aparecer el trastorno denominado como preeclampsia, que es el más peligroso de todos, porque lleva a la eclampsia, que finalmente es la más peligrosa. El culmen del trastorno hipertensivo grave en el embarazo es llegar a la eclampsia, cuando ya hay convulsiones y cuando la paciente puede fallecer y de hecho genera una morbimortalidad importante. Entonces esto es fundamental, de suerte que ustedes tienen que estudiar esto, a lo mejor ustedes lo van a ver después, van a ver las clasificaciones de las eh, asociaciones de ginecología de diferentes países, etcétera. Y esto es importante entonces que lo tengan, digamos, muy presente. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, todos estos pueden indudablemente causar consecuencias. A veces la paciente no fallece, pero termina siendo una hipertensión crónica, o hace una enfermedad isquémica del corazón, o hace un tromboembolismo, o hace un accidente cerebrovascular, o hace un problema renal serio del tipo, digamos, enfermedad renal terminal, etcétera. Y entonces agudamente, la hipertensión puede conllevar a la preeclampsia y a la eclampsia, que pueden causar muerte y una morbilidad bastante seria. Si la paciente sale de su embarazo y el niño sale también bien, vienen entonces estas complicaciones a las que yo les comentaba, hace un momento. Miren, miren cómo para hablar, por ejemplo, la preeclampsia, nosotros, pues generalmente se clasifica en preeclampsia leve, aquí no está la moderada, pero también severa, dependiendo de las cifras de presión arterial. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta las características de lo que puede ser la preeclampsia grave, porque algunas guías hablan de la existencia de la preeclampsia grave como criterio para iniciar tratamiento antihipertensivo. Por ejemplo, que la presión sistólica esté mayor de 160 o que la diastólica esté mayor de 110 en 2 ocasiones diferentes, con al menos 4 a 6 horas de diferencia, habiendo estado la paciente en reposo en cama, siendo bien medida, con el aparato correcto, con una técnica correcta.
Miren que la preeclampsia grave, para que sea preeclampsia, se tiene que acompañar de proteinuria o no necesariamente de proteinuria, pero deben existir algunas de estas otras alteraciones: trombocitopenia, hepatopatía, puede ser dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho, alteraciones cerebrales o visuales, oliguria, etcétera. Entonces esto es muy importante para que ustedes lo tengan, digamos, presente. ¿Cuándo se usan, digamos, los medicamentos? Entonces, ya les decía, hay discusión, pero, por ejemplo, hay una guía reciente que es la guía una guía británica, inglesa, que habla de utilizarlos cuando está la sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 110. Otros, ya les decía, hablan de 150, 100. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que al usar antihipertensivos se bajan las presiones y se alteran las dinámicas cardiocirculatorias y neurológicas y renales, no solamente en la paciente gestante, o sea, en la mujer, en la madre, sino también en el feto. Y se pueden causar efectos adversos que pueden incluso comprometer la viabilidad fetal. Entonces, es muy importante entender que el uso de antihipertensivos, pues, tiene también sus cuidados y puede también tener sus efectos adversos. Y por eso, incluso reducir la presión arterial con antihipertensivos en la embarazada se sabe que tiene peligros para el feto. Entonces, eso es importante. Doctor, Sí, entonces en la preeclampsia leve yo no utilizaría los medicamentos. depende, digamos, de la... A ver, ustedes saben que hay escenarios, digamos, no escenarios, sino hay lugares donde ciertas guías tienen sus influencias. Entonces, por ejemplo, la preeclampsia leve, uno diría que hay casi que acuerdo de no utilizar antihipertensivos. La discusión vendría en la moderada o en la severa, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que usted tenga una paciente, por ejemplo, con 144 de sistólica, y puede que la paciente tenga proteinuria y tenga otra serie de manifestaciones, pero es una paciente que está estable, es una paciente que su tensión se mantiene en ese nivel con las medidas, digamos, iniciales. No se recomendaría utilizar antihipertensivos. Cuando sube de 150, para algunos sí. Cuando sube de 160, para otros sí. Entonces ahí ya dependería, digamos, de la guía, del consenso que se maneje, digamos, en el ambiente donde usted está ejerciendo en un momento dado. ¿De acuerdo? Con eso le logro contestar la pregunta. Sí, doctor. Bueno, dentro de los antihipertensivos, digamos en la paciente embarazada o en la paciente gestante, bueno, ¿qué son estos medicamentos? Pues son indudablemente un grupo de sustancias con las cuales existe ya, digamos, cierta experiencia de su beneficio. ¿Cuál beneficio? Mantener unas cifras de presión arterial que sean aceptables para la madre y para el feto. No muy bajitas, no por encima de esos valores, por ejemplo, 160, 100, donde ya, 160, 110, donde ya se considera que efectivamente son más que peligrosas. Entonces, estos medicamentos lo que buscan es tratar de evitar que la presión sistólica y diastólica siga un ascenso, que es lo que puede ocurrir cuando no hay, digamos, una contención o un manejo con los antihipertensivos. Lo que se busca es que no avancen y no sigan, digamos, aumentando. Porque si la presión va aumentando, se sabe que sin manejo hay una alta probabilidad de que la paciente llegue a la eclampsia y el riesgo de muerte, y tanto para la madre como para el feto, es entonces ya mucho más frecuente.
Aquí les decía cuándo usarlos. Bueno, en la gestante con preeclampsia, pero ¿cuándo se usan también los antihipertensivos en la gestación? Cuando hay otros casos. Por ejemplo, si usted tiene una gestante con hipertensión crónica, sería un caso para usarlo. Si usted tiene una preeclampsia en el posparto, muy importante, asociado al posparto, el factor de una hidratación excesiva. Se sabe que la hidratación excesiva es uno de los factores que puede ayudar al aumento de la presión en el posparto, sumada también al daño renal que se manifiesta con proteinuria y a las otras manifestaciones de preeclampsia que ya les había mencionado. También sería otra situación donde se requiere utilizar antihipertensivos en la gestación. También en la gestante con hipertensión crónica, claro, es hipertensa crónica y está con, digamos, eh, en cualquier momento de la gestación. Entonces, estas son algunas situaciones en las cuales hay que usarlos. Les decía los 4 medicamentos más importantes: labetalol, nifedipino, metildopa e hidralazina. Estos medicamentos eh, son tal vez los medicamentos que más se están recomendando en las guías, en los libros y en realidad en la práctica clínica hoy. Estos son los medicamentos que se están utilizando. ¿Cómo se utilizan estos medicamentos en la paciente gestante? Ellos no se usan todos de entrada. Generalmente se recomienda hacer una monoterapia con un solo medicamento. Los medicamentos, digamos, algunas guías recomiendan utilizar el labetalol como primera opción. Si después de alcanzar la dosis máxima de labetalol, por ejemplo, que son 220 miligramos por vía intravenosa, si no se logra obtener una mejoría de la presión arterial, es decir, por ejemplo, una paciente tiene 165 de sistólica, se le dio labetalol, y después de utilizar la dosis máxima de 220 miligramos, no se logró, digamos, no se logró reducir hasta una cifra que se considere que no es peligrosa. ¿Cuánto es una cifra que se considere no es peligrosa? Por ejemplo, bajar la presión sistólica a 100, se sabe que es peligroso, a 110. Entonces hay que tratar de no bajar mucho la presión. No hay tampoco un acuerdo de cuál sería, digamos, una cifra límite, eso todavía no se conoce. Pero, por ejemplo, hay que tratar de mantener la presión 150, 145, o sea, no bajarla mucho. Y en el caso de la diastólica, 90. Es decir, no hay un acuerdo. Lo que sí se considera importante es que no se deben mantener presiones, ojalá por encima de 160 en la sistólica y por encima de 110 en la diastólica. Y que al momento de utilizar estos antihipertensivos no se deben hacer reducciones, digamos, exageradas de la presión arterial porque también pueden empezar a complicar o a generar riesgos en la irrigación, digamos, hacia el feto y hacia los órganos vitales de la madre. Entonces eso es importante. Si usted, digamos, comienza con la betalol y utilizó la dosis máxima, o por ejemplo en nuestro medio, empezó con nifedipino y utilizó la dosis máxima de nifedipino, entonces usted estaría autorizado para utilizar otro medicamento y utilizar ya una biterapia. ¿Por qué no se maneja la biterapia, es decir, 2 medicamentos o 3 de entrada? Porque no se sabe cómo va a evolucionar la presión arterial de la madre. Y volvemos a lo que comentábamos ahorita. Si se baja mucho la presión arterial, entonces puede haber un compromiso de la viabilidad en el feto y se puede llegar a producir, digamos, incluso muerte fetal por un fenómeno hipotensivo. Inicialmente el feto puede hacer un sufrimiento fetal por una hipotensión que puede terminar causando alteraciones graves en el feto, incluso la muerte.
Algunas guías, por ejemplo, la guía británica, que hizo una revisión relativamente reciente, digo yo, es de las más recientes que hay del año 2019, habla de comenzar con el labetalol. Si después de llegar a la dosis máxima de 220 miligramos, que se administra, digamos, en forma escalonada, el labetalol, por ejemplo, en la guía que yo les cuento, recomiendan comenzar con 20 miligramos. Ustedes tienen labetalol en solución inyectable que tiene 100 miligramos en 20 mililitros. Entonces ellos recomiendan comenzar con 20 miligramos, es decir, 4 mililitros de labetalol intravenoso y se esperan 10 minutos. Si a los 10 minutos no ha habido un descenso aceptable de la presión arterial, entonces se administran ya de los 20 que se administraron inicialmente, se pasa a 40 miligramos y se esperan otros 10 minutos intravenosos. Si con esos otros 40 miligramos intravenosos no se lograron unas presiones aceptables, entonces la guía recomienda utilizar 80 y esperar otros 10 minutos. Y si a los 10 minutos con esos 80 no se logró un valor aceptable, entonces una segunda dosis de 80 miligramos, es decir, serían 20, después 40, después 80 y luego repetir otros 80 si no se alcanzó un valor aceptable en la presión arterial. Y ahí tenemos nosotros los 220 miligramos iniciales. Si no se obtuvo una mejoría con eso, entonces se puede usar nifedipino. Con respecto al nifedipino, hay un aspecto muy importante en cuanto a su forma farmacéutica. Nosotros tenemos, bueno, el labetalol lo tenemos en nuestro medio, en ampolletas, aunque también viene para administración oral en tabletas, pero aquí no lo tenemos, solo para vía venosa, forma farmacéutica de solución inyectable. El nifedipino, nosotros tenemos dos formas farmacéuticas, una de liberación rápida y otra de liberación sostenida. Les cuento que el nifedipino fue un medicamento antihipertensivo que se introdujo en los años 80 al mercado, pues por ejemplo aquí en Colombia y en el mundo en general, y se empezó a utilizar, por ejemplo, para el manejo de la hipertensión, incluso en pacientes con anginas, hipertensos con cuadros de coronariopatías, y se observó que el nifedipino causaba mortalidad. Después se descubrió que el nifedipino es un vasodilatador, claro, eso se sabía, y que de forma refleja aumentaba la frecuencia cardíaca, y que ese aumento de la frecuencia aumentaba el consumo miocárdico de oxígeno y los pacientes podían hacer cuadros de infartos asociados a este nifedipino. Era una forma farmacéutica de liberación rápida. Surge la forma farmacéutica de liberación lenta, digamos sostenida. Y actualmente están esas dos formas farmacéuticas. Ya el nifedipino ha dejado de ser, digamos, un medicamento importante en el manejo de la hipertensión en general y se ha, digamos, ganado un lugar para el manejo de la hipertensión en la paciente embarazada, sobre todo con preeclampsia. Y sobre todo esa forma de nifedipino de liberación lenta, porque la forma la forma de liberación rápida, porque la forma de liberación lenta o sostenida, los comprimidos de liberación sostenida no se deben utilizar en el cuadro agudo. Se deben utilizar una vez la paciente ya ha sido controlada y está, por decirlo de alguna manera, impregnada de nifedipino y se le da ya continuidad crónicamente con el nifedipino de liberación sostenida. Aquí les decía, tenemos dos formas farmacéuticas, el nifedipino de liberación rápida, que son las cápsulas de 10 miligramos. Se administran 10 miligramos, por ejemplo, cada hora y se va evaluando la presión arterial. Se dice que el máximo de nifedipino de liberación rápida a usar es de hasta 120 miligramos, por lo menos así lo recomienda la guía británica.
En el caso de la metildopa, digamos, sería otro medicamento. Por ejemplo, si usted no ha logrado controlar la presión con la betalol, usó nifedipino y tampoco con esa biterapia ha logrado controlar la presión arterial de la paciente que está con preeclampsia, entonces usted puede utilizar uno de estos dos medicamentos como tercer medicamento, metildopa o hidralazina. En el caso de la metildopa, nosotros la tenemos en nuestro medio en tabletas de 250 y de 500 miligramos. Y usted puede administrar, digamos, entre 250 a 500 miligramos cada 6, bueno, cada 8 horas puede ser un intervalo adecuado. Y si usa la betalol y nifedipino como dos opciones iniciales y no usa la metildopa, puede usar la hidralazina. La hidralazina nosotros la tenemos tanto para administración oral como para administración intravenosa, pero en los casos de urgencia, de preeclampsia severa, y les digo severa porque esta guía británica habla precisamente de la preeclampsia severa, pero pudiera ser el caso de los 150-100 que se considerara como límite, dependiendo del ambiente en el que usted se mueva. Y en el caso de la hidralazina, para, para el caso agudo, se recomienda la administración y usar la forma farmacéutica mmm, en ampolletas. Nosotros tenemos ampolletas de hidralazina de 20 miligramos en 1 mililitro. Esos 20 miligramos usted los puede diluir hasta 4 mililitros y le quedan 5 miligramos por mililitro, de tal manera que esa es la dosis que generalmente se recomienda utilizar inicialmente. Es importante comenzar con estas dosis bajas porque muchas veces no se sabe cómo reaccionan los pacientes o las pacientes. Y máxime cuando la hidralazina puede causar algunos efectos adversos importantes como taquicardia y acelerar mucho el corazón, lo cual es de cuidado. O se pueden presentar descensos exagerados de la presión arterial que pueden ser peligrosos. Entonces se recomienda comenzar con dosis más bien bajitas y esperar entre 15 a 20 minutos midiendo la presión arterial y dependiendo de la respuesta decidir si se administra una nueva dosis de hidralazina o no. Eso es importante. En general, digamos, en nuestro medio, entonces estos serían los medicamentos más usados, ¿no? En los casos agudos, sobre todo de la paciente preeclámptica, bueno, y estando en embarazo, pues estos son la paciente con hipertensión, si es una preeclampsia porque apareció después de la semana 20, etcétera, y tiene las otras características para cumplir con los criterios diagnósticos. Entonces, estos serían los 4 medicamentos. Para la paciente, digamos, hipertensa, crónica gestante, se puede usar mucho, se usa la metildopa, el nifedipino, el metoprolol se puede usar, pero los que no se deben utilizar son recuerden, los IECA, los diuréticos y los ARA2. Y si la paciente los está recibiendo y está embarazada, lo mejor es suspenderlos. Ha habido casos de pacientes que han llegado a consulta hasta la semana 24 o 25 con mortinato o muerte fetal in útero por estar utilizando estos medicamentos para el manejo de una hipertensión crónica que no habían sido suspendidas. Entonces eso es muy importante de tenerlos presente. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Uno también le podría dar amlodipino a la paciente como tratamiento crónico de la hipertensión, a la paciente gestante? Pues realmente el amlodipino también ha mostrado, digamos,
algunos peligros, porque el amlodipino es un medicamento que tiene un efecto, tiene una vida media muy larga. Recuerde usted que el amlodipino tiene una vida media de más de 50 horas y se administra una sola dosis al día. Entonces, no se sabe a veces qué puede ocurrir con la farmacocinética del medicamento. Pueden haber circunstancias que puedan inhibir su metabolismo y que se produzcan, digamos, aumento en sus niveles con efectos exagerados en el descenso de la presión arterial. Entonces, tal vez el antihipertensivo del grupo de los bloqueadores de los canales del calcio que más se recomienda hoy por hoy es el nifedipino. Y digamos, porque tiene, digamos, esa característica que no la tiene el amlodipino, de tener el amlodipino sí tiene esa vida media muy larga y se han descrito casos, digamos, donde se han complicado los pacientes o el feto. Bueno, en el caso, digamos, del nifedipino, este es un bloqueador de los canales del calcio. Es tal vez el bloqueador de los canales del calcio que se prefiere para manejar la hipertensión de la embarazada, no solamente en el caso agudo, sino también en el caso crónico. En el caso crónico, después de que usted ya hace la reducción inicial de la presión arterial, por ejemplo, en el caso de una preeclampsia, que es un caso agudo, usted puede continuar con la forma farmacéutica de liberación sostenida. En el caso de la liberación sostenida, nosotros tenemos cápsulas de 20, de 30 y de 60 miligramos. Y la idea es, si se va a hacer un mantenimiento con estas cápsulas de liberación sostenida, la dosis a administrar puede variar entre 10 a 60 miligramos. Si usted va a utilizar, por ejemplo, una cápsula de 20, no la puede partir. Vienen también cápsulas o comprimidos de 10, que aquí no son comunes, pero la dosis oscila entre estos, digamos, tiene de ventaja que se administra cada 12 horas. Para manejo crónico ya no se recomienda utilizar nifedipino de liberación rápida. Tengan en cuenta eso. Este nifedipino de liberación rápida, que son cápsulas de 10 miligramos, solo se usan para el manejo inicial de la paciente preeclámptica, por ejemplo, donde se necesita un manejo, digamos, una reducción rápida. Tengan en cuenta que el nifedipino, como es un bloqueador de los canales del calcio, también es un medicamento que se usa mucho en nuestro medio por sus efectos tocolíticos, es decir, para reducir las contracciones del parto cuando se están produciendo en momentos inadecuados, cuando hay, por ejemplo, una amenaza de parto pretérmino. Pero ese será otro análisis. Aquí es el caso de la hipertensión. Entonces, para el manejo agudo, la liberación rápida. 10 miligramos, ya lo decíamos, 10 miligramos cada hora hasta que tiene un descenso y ya va empezando a pasar a este esquema de nifedipino de liberación sostenida. El nifedipino, entonces, es un medicamento que actúa bloqueando la acción del calcio porque impide la entrada del calcio al músculo liso del vaso e impide su contracción. Desde ese punto de vista, no se puede producir la interacción entre el calcio con la calmodulina y no hay contracción muscular lisa. Ese, digamos, es el aspecto farmacocinético importante. Perdón, el aspecto farmacodinámico de su mecanismo de acción. Algunas contraindicaciones del nifedipino son, algunas pacientes son, por ejemplo, alérgicas, pueden haber pacientes hipersensibles. Si la paciente es una paciente que tiene cuadros de diabetes, es una paciente coronaria, digamos, sería mejor no usar este tipo de medicamento porque el efecto que se puede presentar ahí por la taquicardia puede ser muy
muy importante y, digamos, de mucho riesgo. Desde el punto de vista farmacocinético, entonces, el nifedipino tiene una biodisponibilidad, es decir, lo que alcanza a absorberse para llegar a la sangre, atravesar el hígado por primera vez y llegar a la sangre, es apenas un 50% en la cápsula de liberación rápida y de un 70% en la cápsula de liberación sostenida. Es un medicamento que tiene un metabolismo hepático y su eliminación es principalmente renal. Su vida media es de más o menos unas 3 horas, pero la de liberación sostenida, que digamos se absorbe mucho más lentamente a nivel intestinal, logra, digamos, mantener un efecto que se sostiene por 12 horas. En el caso de las cápsulas de liberación rápida, el efecto apenas puede durar 6, máximo 8 horas. ¿Qué cuidados hay que tener al usar nifedipino? Como es un medicamento que se metaboliza en el hígado, entonces si hay, digamos, insuficiencias hepáticas o insuficiencias renales, puesto que se elimina por el riñón, habría que hacer los ajustes respectivos. Puede alterar la tolerancia a la glucosa en las pacientes diabéticas, puede dar estreñimiento, eso es un efecto adverso y puede dar edema a nivel de los miembros inferiores. Se ha descrito con el nifedipino de liberación sostenida cuadros de obstrucción intestinal. Y hay que vigilar las pacientes cuando se administre nifedipino, vigilarles que no aparezca dolor precordial, que no se pongan, digamos, muy taquicárdicas. Hay que evaluar el bienestar fetal, que no haya, digamos, incremento de la frecuencia cardíaca en el feto, que nos puede de pronto sugerir un sufrimiento fetal, que no se baje mucho la presión arterial, porque también se puede producir sufrimiento fetal. ¿Qué reacciones se describen con el nifedipino de manera, digamos, frecuente? Bueno, se describe, por ejemplo, a nivel gastrointestinal el estreñimiento, es frecuente la cefalea y la paciente se puede tornar como rubicunda, como la piel de la parte alta del cuerpo se torna roja y hay calor en la parte alta del cuerpo. Puede haber prurito, algunas pacientes hacen somnolencia, pueden haber casos de hipotensión y síncope en la paciente, incluidos los cuadros de angina, y algunas pacientes han llegado a hacer hasta cuadros de infartos agudos de miocardio. Entonces es muy importante estar muy atento y hacer la evaluación respectiva. Dentro de las interacciones, por ejemplo, con el sulfato de magnesio, si se llegara a usar como profiláctico de las convulsiones en una paciente preeclámptica, es importante que puede haber una potenciación en cuanto al bloqueo neuromuscular que causa el sulfato de magnesio. Si la paciente le gusta tomar jugo, por ejemplo, de toronja, bloquea el metabolismo del nifedipino y puede aumentar sus niveles. Con inhibidores de las proteasas como el lopinavir, ritonavir, atazanavir, que son medicamentos antivirales que se usan en el paciente con SIDA, estos también pueden aumentar los niveles del nifedipino y terminar causando efectos hipotensivos exagerados. Lo mismo ocurre con la claritromicina y en general los macrólidos, eritromicina. También con el fluconazol se pueden aumentar los niveles de nifedipino porque no se hace el metabolismo hepático normal porque está inhibido por estos medicamentos, fluconazol, claritromicina. En el caso de inductores del metabolismo hepático como la rifampicina o la fenitoína, la carbamazepina misma, puede disminuir los niveles de nifedipino. Tener en cuenta que con betabloqueadores, por ejemplo en el caso del labetalol y otros, o con nitroglicerina, por ejemplo, se puede aumentar el efecto
hipotensivo de este medicamento. Entonces, el nifedipino ha sido, digamos, una sustancia que ha ganado mucho uso, ha ganado mucha receptividad en nuestro medio para el manejo de la paciente hipertensa embarazada y también por el amplio uso que se le da como tocolítico. Entonces hay que estudiarlo, aprenderlo, tener mucho cuidado cuando se va a manejar y conocer los diferentes aspectos farmacológicos de importancia. La metildopa. La metildopa es un medicamento, digamos, que pertenece al grupo de los simpaticolíticos. Es un medicamento que disminuye la actividad del sistema nervioso simpático. Este es un medicamento que es un análogo de digamos, de la dopamina y, digamos, actúa como una falsa catecolamina a nivel del sistema nervioso central. Se sabe que se une a receptores alfa 2 presinápticos y de esa manera disminuye la liberación de norepinefrina o de noradrenalina en las terminales sinápticas que tienen que ver con los mecanismos hipertensores, sobre todo, por ejemplo, a nivel del tallo cerebral, en el centro vasomotor. Es un medicamento muy usado en obstetricia, mucho tiempo se lleva utilizando en pacientes embarazadas. Se considera que es un medicamento relativamente seguro en las pacientes gestantes. Y desde el punto de vista farmacocinético, es un medicamento entonces que es cómodo de administrar, puesto que se da por vía oral. Su biodisponibilidad es de un 40% y por metabolismo hepático y gastrointestinal puede dar un metabolito activo que es la metildopamina, que es la que finalmente va a actuar como ese falso transmisor y disminuye entonces la liberación de noradrenalina. Se elimina por el riñón y su vida media es de más o menos unas 2 horas. Como es un medicamento que se metaboliza en el hígado y se elimina de manera importante por riñón, pacientes que tengan trastornos hepáticos o renales, se debe tener mucho cuidado. En estos pacientes se deben hacer ajustes en las dosis si es necesario. Si hay, digamos, cirrosis, también el metabolismo hepático está reducido. Y por un efecto adverso que se genera a nivel hepático, hay que vigilar que no aparezcan síntomas de hepatotoxicidad, eh, entre ellos ictericia, porque eso obliga inmediatamente a suspender el medicamento. Es un medicamento que también se le ha descrito una anemia hemolítica de tipo CUMS positiva. Se contraindica sumarlo de inhibidores de la monoaminoxidasa, tranilcipromina, por ejemplo, fenelcina, son ejemplos de inhibidores de la monoaminoxidasa, que son medicamentos que se han usado para el tratamiento de la depresión. En pacientes con feocromocitoma y con porfiria también son contraindicaciones para usar este tipo de medicamento. Dentro de las reacciones que se describen a la metildopa tenemos, digamos, relativamente comunes la somnolencia, los mareos, los fenómenos sobre todo de hipotensión ortostática. Esta hipotensión ortostática se hace más evidente cuando la paciente cambia de posición, de acostado a sentado, se puede marear, o de sentado a parado, puede el fenómeno hipotensivo causar síncope y caída con traumatismo. Entonces hay que recordar eso y informarle a la paciente que se debe sentar unos minutos antes de pararse o adoptar la posición de, digamos ya, de la posición de pie. También se describe con frecuencia la aparición de fatiga, cefalea y boca seca. Algunas pacientes hacen también fenómenos depresivos
y otras han hecho fenómenos psicóticos. Dentro de las interacciones puede potenciar a la levodopa, que es un medicamento que se usa para el tratamiento del Parkinson, y este levodopa puede potenciar la hipotensión ejercido por la metildopa. En el caso de la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, puede haber un antagonismo del efecto antihipertensivo de la metildopa. Y con agonistas beta 2, sobre todo salbutamol, se ha descrito un riesgo de insuficiencia cardíaca en los pacientes. Este es otro medicamento que ustedes es bueno que lo estudien. No es un medicamento, tal vez no lo vieron de pronto o no lo han visto todavía, porque en el manejo de la hipertensión del paciente en general ya no se usa mucho, pero tiene un lugar en el paciente y en la paciente gestante hipertensa. Ahí tiene un lugar muy reconocido y digamos tiene un espacio para ser utilizado. El otro medicamento al que me voy a referir es la hidralazina. La hidralazina es un medicamento que, como ya les dije, nosotros lo tenemos en nuestro medio en ampolletas para administración, sobre todo intravenoso. También está en tabletas de 25 miligramos para uso oral, pero quizás esta es la forma farmacéutica que más se usa. La forma, digamos, de hidralazina para uso crónico se utiliza, pero tiene un inconveniente y es que puede asociarse con síndrome lúpico. La hidralazina se ha asociado con síndrome lúpico a largo plazo y hay otra serie de efectos adversos a largo plazo, entonces casi que se prefiere más el uso para casos agudos. Esta hidralazina es un medicamento que se clasifica como un vasodilatador y sobre todo vasodilatador de tipo arterial. No es, digamos, no tiene efecto a nivel del lecho venoso, es un vasodilatador más a nivel del lecho arterial. Ello se debe a que incrementa la señalización por vía del óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, y de esa manera ayuda a reducir la presión arterial. Desde el punto de vista de la farmacocinética hay un aspecto muy importante con la hidralazina, es que se metaboliza por procesos de acetilación, que es un proceso, es una reacción de fase 2. Esta reacción de fase 2 de acetilación está influida por la parte genética, es decir, hay un factor farmacogenético que se involucra en algunos pacientes en ser metabolizadores más rápidos porque acetilan más o metabolizar más lento porque acetilan menos. Esto influye mucho en la dosificación. Se considera que en los pacientes acetiladores rápidos, el medicamento se recomienda administrar entre 8 a 16 horas como intervalo. Pero en los acetiladores lentos el intervalo tiene que alargarse. El intervalo de dosificación puede ser de 12 a 24 horas en los acetiladores lentos. Entonces es importante, si se puede hacer, el perfil farmacogenético de la persona para definir si está dentro de los acetiladores lentos o rápidos. Y eso influye también para que se recomiende comenzar con dosis bajas. Es un medicamento que se sabe que cruza la placenta y sale por la leche materna. Se metaboliza en el hígado y a nivel intestinal y tiene entonces esa variación farmacogenética en el proceso acetilador. Se contraindica cuando hay hipersensibilidad a la hidralazina, cuando la paciente está taquicárdica, porque la hidralazina, por el gran fenómeno vasodilatador, también genera taquicardia refleja, que puede causar, digamos,
un fenómeno isquémico cardíaco. En las pacientes hipertiroideas o con tirotoxicosis, también estas pacientes tienen ya taquicardia de base, entonces hay que tener mucho cuidado. Y también se contraindican las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, está contraindicado usarlo en estas personas. ¿Qué cuidados hay que tener? Entonces, como se metaboliza en el hígado y se excreta también por riñón, en un 90% se debe estar muy atento a la función hepática y renal y hacer ajustes si es necesario. Antes de administrar una segunda dosis se debe vigilar la presión arterial, vigile la presencia de dolor a nivel cardíaco, taquicardias, también en síntomas de enfermedades cerebrovasculares, y en las pacientes que lo reciben crónicamente se deben vigilar cuadros hemáticos y sobre todo anticuerpos antinucleares cada 6 meses por el fenómeno lúpico que se le ha descrito a este medicamento. El cuidado también, dependiendo de la acetilación, hacer los ajustes en las dosis. ¿Qué reacciones se describen con la hidralazina? Se ha descrito, por ejemplo, en el fetos o niños de madres que han recibido hidralazina al momento del nacimiento. En el niño se han descrito, por ejemplo, casos de trombocitopenia y sangrados en el bebé. En la madre se ha descrito cefalea, palpitaciones, taquicardias, rubor, anorexia, vómitos y también síndromes lúpicos. Eso es importante. Y dentro de las interacciones puede potenciarse con otros antihipertensivos. Ya ustedes saben que hablábamos del abetalol, nifedipino, metildopa. Con los IMAO se puede producir una mayor hipotensión ortostática y el efecto antihipertensivo se puede contrarrestar por los antiinflamatorios no esteroideos o agentes del grupo de los corticoides. La hidralazina puede aumentar la biodisponibilidad de los beta bloqueadores, entonces es un fenómeno también importante a considerar. El cuarto medicamento que considerábamos también útil en los casos agudos, y he hecho mucha referencia a la preeclampsia, porque es el cuadro, digamos, inicialmente más peligroso, que avanza a la eclampsia. Entonces, el cuarto medicamento es el labetalol. Este labetalol es un agente simpaticolítico, es un agente que tiene un efecto bloqueador adrenérgico beta, pero también tiene un efecto bloqueador alfa, o sea, es un bloqueador con efecto alfa y beta. Su mecanismo de acción entonces se asocia con bloquear tanto receptores beta, por ejemplo, beta 1 presentes en el corazón, como receptores alfa presentes a nivel de los músculos, por ejemplo, esqueléticos. En cuanto a la farmacocinética del labetalol, tiene una biodisponibilidad de más o menos un 20%, es baja, porque tiene un efecto de primer paso importante a nivel hepático. Su vida media es de más o menos 5 a 6 horas, sea para la vía intravenosa u oral. Y, como les decía, se metaboliza de manera importante en el hígado, de suerte que pacientes que tengan hepatopatías, los pacientes de edad que tienen una menor función hepática, puede aumentar la biodisponibilidad porque hay menor metabolismo de primer paso. Cuidados. Se han descrito lesiones hepáticas con el labetalol, por lo tanto se debe vigilar la aparición de cuadros ictéricos. También hay pacientes que han hecho cuadros alérgicos, incluso anafilácticos. Entonces
se debe tener cuidado con eso. En los pacientes, digamos, anestésicos, los anestésicos también tienen efectos hipotensivos, entonces se puede potenciar. Se debe evitar la suspensión abrupta. Los betabloqueadores nunca se deben suspender abruptamente porque es peligroso. Se puede presentar una crisis hipertensiva. Algunos pacientes hacen depresión al usar la betalol. Y en los pacientes diabéticos puede haber fenómenos de enmascaramiento, porque ustedes saben que los fenómenos de los síntomas de hipoglicemia dependen de la descarga adrenérgica, y si la descarga adrenérgica está bloqueada por el labetalol, pues no aparecen los síntomas clásicos de una hipoglicemia en un paciente con diabetes mellitus. Dentro de las reacciones, recuerden que estos medicamentos, al bloquear receptores beta, pueden generar broncoconstricción con espasmo bronquial y disnea. Pueden producir necrosis hepática, cefaleas, depresiones. Son algunos de los efectos adversos que se describen, digamos, en estos pacientes. Como son bradicardizantes, hay que medir la frecuencia cardíaca, porque estos medicamentos pueden generar bradicardias que terminen llevando a bloqueos. Y una de las contraindicaciones, por ejemplo, de estos medicamentos son la presencia de asma, por ejemplo, también la presencia, digamos, de bradicardias, bloqueos cardíacos. Son situaciones para contraindicar o en pacientes alérgicos o hipersensibles. ¿En qué casos se pueden presentar interacciones? Sobre todo con bloqueadores de la CYP como la cimetidina, aumenta los niveles del beta bloqueador. Con los AINES se disminuye el efecto antihipertensivo. Con bloqueadores de los canales del calcio como el nifedipino puede potenciarse la hipotensión, pero también puede generar un efecto depresor cardíaco importante. Bueno, estos son, digamos, 4 de los medicamentos importantes que ustedes más van a ver usar en las pacientes gestantes con hipertensión. Es importante que estudien los fenómenos hipertensivos en la embarazada. Ustedes pueden revisar esto, por ejemplo, en los textos de obstetricia. Ustedes ya han logrado entrar a la biblioteca virtual. Sí, doctor. Bueno, en la biblioteca virtual, si han entrado, ustedes encuentran, por ejemplo, un texto muy importante que es la obstetricia de Williams. La obstetricia de Williams es el texto tal vez más clásico de obstetricia que ha habido en el mundo. Ahí encuentran ustedes información importante sobre los trastornos hipertensivos de la embarazada. Es importante que tengan en cuenta ese fenómeno hipertensivo en la gestante, pero también hay guías que se pueden conseguir a través de internet. Tal vez una de las guías más reconocidas es de la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología. Entonces, pero es bueno que ustedes vayan revisando algunos aspectos importantes. Miren, por ejemplo, ¿están observando lo que les estoy compartiendo? Sí, doctor. Bueno, miren acá un caso de una necrosis hemorrágica, por ejemplo, en una paciente muerta por un fenómeno preeclámptico. Entonces, digamos, el hígado es uno de los órganos de choque importante de estos trastornos hipertensivos y se pueden presentar daños sin que la paciente llegue a la muerte, pero miren, este caso fue un caso
desafortunado de una muerte. Miren este hematoma, digamos, subcapsular a nivel hepático por un trastorno hemorrágico. Bueno, esta es una paciente que tiene un síndrome HELLP, que este es otro cuadro también de gestantes que cursa con hipertensión, pero que tiene ya otras características que no es la preeclampsia. Entonces, de pronto no nos enredemos con eso. Pero miren, la hemorragia hipertensiva, que fue fatal en una paciente primigestante con preeclampsia. Ustedes cuando estudian la preeclampsia van a ver que hay factores de riesgo. Uno de los factores es la nuliparidad, otro factor importante es la edad precoz, la precocidad al momento de quedar en embarazo. Ustedes deben aprender mucho sobre la fisiopatología, qué pasa con las arterias espirales, las arterias uterinas, los factores relajantes, vasodilatadores y los vasoconstrictores cuando vayan a estudiar esta enfermedad. Miren la retinopatía que se produce, el daño en la retina, miren acá, que se produce en una mujer también con preeclampsia. Un hematoma aquí en la lengua de una mujer, digamos, durante una convulsión eclámptica, la paciente se muerde y se lastima ella misma su lengua. El edema, mire con la fobia tan importante, un edema blando de una paciente preeclámptica. Sin embargo, este criterio no es necesario hoy para diagnosticar la preeclampsia. Recuerden que la preeclampsia requiere hipertensión por encima de 140/90 o proteinuria o síntomas a nivel, digamos, abdominal, por ejemplo, daño hepático, neurológico, daño cardíaco, daño renal, daño hematológico. Cualquiera de esos criterios es suficiente para, sumado con la presión arterial, hablar de una preeclampsia. Entonces es importante tener en cuenta eso. Mire digamos, el fenómeno bradicárdico que se presenta en una convulsión de una paciente eclámptica, y entonces estas bradicardias con sufrimiento fetal pueden terminar llevando a la muerte del feto. Entonces es importante esta patología por el riesgo que se genera. Y aquí, pues, esto de los niveles de magnesio, que pues no es objeto hoy de la hipertensión, porque no es un medicamento. Se usó el sulfato de magnesio con fines de ayudar a bajar la presión arterial, pero realmente hoy se recomienda el sulfato más es como profiláctico o terapéutico de las convulsiones. Una vez aparecen o antes de que aparezcan, si la paciente tiene preeclampsia, más no como antihipertensivo. Bueno, no sé qué inquietudes tengan. Yo creo que con esto pues he logrado, hasta donde yo considero, pues introducirlos al tema de los antihipertensivos, o más que introducirlos, aplicarlo, porque la idea es aplicar el concepto del antihipertensivo en la paciente embarazada, y creo que pues les he mostrado los 4 medicamentos útiles. Hemos hablado de sus diferentes características farmacológicas en cuanto a clasificación grupal, farmacodinamia, aspectos farmacocinéticos, cuidados, contraindicaciones, riesgos, reacciones, etcétera. Entonces, y lo hemos relacionado con los aspectos semiológicos, fisiopatológicos, si se quiere también diagnósticos y clínicos de la patología hipertensiva en la gestación. No sé de pronto qué dudas hay para darle el espacio a los compañeros que nos van a comentar hoy. Claro que sí, doctor. Bueno, Sí, la idea sería exponer un poco acerca de ahondar un poco más acerca de los medicamentos que usted acaba de mencionar, y sobre todo con algunas reacciones adversas de VIGIAXES también. eso, muy importante esa parte de Vigiaxis, porque más que, digamos, exponer, digamos, la farmacología, pues, digamos, no es el fin. Claro que cualquier cosa que ustedes relacionen como ejercicio les sirve, el aprender a preparar una diapositiva, seleccionar, buscar, ir a las fuentes, todo eso es cosas muy importantes que ustedes tienen que ir aprendiendo, pero el consultar el Vigiaxis es muy importante,
porque en el Vigía Access hay un montón de información que todavía no ha llegado a los libros e incluso no ha llegado ni siquiera a las revistas y tampoco ha llegado a los insertos de los medicamentos. Las entidades regulatorias, mientras esa información no se procese y se le dé un manejo estadístico que dé una confiabilidad estadística para hablar de riesgos o asociaciones o señales, entonces todavía no se incluye, pero es muy importante entonces. Si quieren entonces, si no hay preguntas, entonces el grupo que nos va a exponer hoy, los Listo, escuchamos. doctor. Bueno, muy bien. ¿Podría dejar de compartir pantalla, doctor? Ah, sí. Bueno, listo, gracias. Muy bien. Y bueno, ahí creo que ya deberían estar viendo la pantalla. Permítame un momentico, yo escribo los nombres. Listo, claro que sí, doctor. Sofía Peñuela. Lenny Muñoz. Santiago Santamaría. Y Johan Guevara. Bueno, muy Sí, bien. señor. O Johan Guevara. Bueno, muy Johan, bien. sí, Entonces, señor. pueden comenzar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Entonces vamos a hablar brevemente acerca de los hipertensivos en la gestante, sobre todo los cuatro de los que nos habló el doctor ahora. Entonces, Venga, lo primero que vamos, una pregunta. cuéntame, doctor. Discúlpeme la interrupción. Sí, No señor. podemos hablar de hipertensivos en la gestante. Antihipertensivos, ¿de acuerdo? Ah, perdón, sí, señor, Porque qué hablar de pena. hipertensivo sería lo que nos ¿Verdad? suba la presión. Al contrario, es lo que nos va a Sí, ayudar señor, a qué controlar pena. la presión. Bueno, muy bien. Error ahí de redacción, qué pena. No, forma parte, Eh, digamos, discúlpeme, forma parte del aprendizaje. Ustedes tienen que ir aprendiendo y en la medida en que cometan, digamos, errores, es una forma de aprender también. Entonces, de eso se trata. Por eso el trabajo, por eso la relación que ustedes hacen, la actividad, buscar, escribir, entonces cometen los errores, pero hay que ir mejorando, hay que ir puliendo para que cuando ya ustedes sean estén ante un escenario, ante otros colegas, lo hagan muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, algo rápido para tener en cuenta es que la hipertensión en el embarazo incluye diferentes estadios o diferentes clasificaciones. Dentro de estas encontramos, según las guías, que hablamos de hipertensión preexistente, hipertensión gestacional, hipertensión preexistente con hipertensión gestacional superpuesta, de las que nos hablaba el doctor, que es preeclampsia, que esta ya se da con una hipertensión, con proteinuria, con significativa proteinuria. Eclampsia, que ya presenta convulsiones, cefalea grave, visión borrosa, y luego el más grave de todos, que es el síndrome de HELP, que ya tiene hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Esto es importante porque complica el 10% de los embarazos, la hipertensión complica el 10% de los embarazos y es una causa importante de morbilidad y mortalidad materna y fetal. La definición como tal de las guías nos habla de que la hipertensión arterial en el embarazo se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 o diastólica mayor a 90 miligramos por mercurio y está dividida en no severa, que es menor a 140, y severa, que es mayor o igual a 160. Entonces, a continuación, entonces, seguimos con el primer medicamento. Una cosita ahí, no solamente la sistólica da criterio de severidad, sino también la diastólica, ¿no? 160 Sí, o señor. mayor o igual a 110, cualquiera de los dos. Es como en el caso de la hipertensión común, que hablamos por encima de 140 o por encima de 90. Tendríamos hipertensión sistólica aislada o hipertensión diastólica, pero cualquiera de los dos o los dos. Entonces es bueno. Ya ahora sí pueden eso, continuar. Muy bien. Listo, entonces continuamos con el nifedipino, que como primer medicamento. Entonces, dentro de las generalidades tenemos que el nombre del medicamento es el nifedipino, pertenece al grupo farmacoterapéutico de derivados de la dihidropiridina. Las formas farmacéuticas que encontramos son las cápsulas blandas o los comprimidos orales de liberación inmediata, modificada o inmediata.
o retardada, perdón. Dentro de las indicaciones terapéuticas, la angina de pecho crónica estable y el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, como grupo farmacoterapéutico, lo primero que ustedes tienen que meterlo es dentro del grupo de los antihipertensivos. Eso, muy bien, antihipertensivo, no déjalo afuerita. Y ya viene el subgrupo, digamos, esta parte más química, que es una dihidropiridina, que es muy bien. Para la posología tenemos que dependerá de forma individual de la gravedad de la hipertensión que se presente, y pues la dosis que se establezca debe ser de forma gradual. Como ejemplos tenemos que si estamos hablando de una hipertensión de 20 a 60 miligramos cada 12 horas, para las formas de retard, que son los medicamentos de liberación modificada, y de 30 a 120 miligramos cada 24 horas para las formas oros, que son las de liberación larga. Y en la angina de pecho tenemos 10 a 20 miligramos cada 8 horas para formas de liberación rápida y de 30 a 120 miligramos al día para formas oros y 20 miligramos cada 12 horas para las formas retard. Ahí le hago una anotación, pues estas no son las dosis, digamos, de la gestante, yo se las di, pero igual a manera de recuerdo, pero tengan en cuenta, en las anginas de pecho, estas formas de liberación rápida ya no se recomiendan, son más peligrosas que beneficiosas, ya no se recomiendan. Y en las anginas de pecho, las formas de liberación sostenida o retard, realmente no, ya hay medicamentos que tienen menos riesgos, inhibidores de la ECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, etcétera, que son más seguros y que no tienen los problemas que han tenido a estos medicamentos asociándose en la mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces esa parte B, más bien para los pacientes en general, no la consideren. Listo, doctor. Dentro de las advertencias tenemos que se debe administrar con precaución a pacientes que tengan una hipotensión marcada por debajo de 90 milímetros de mercurio, que estén en diálisis, que tengan insuficiencia renal irreversible, que tengan diabetes, y a todos los pacientes se debe monitorizar cuidadosamente la presión arterial y cómo sigue este síntoma. Dentro de la farmacocinética y farmacodinamia, para la farmacocinética tenemos que el nifedipino se absorbe con rapidez y casi completamente. El doctor mencionó que dependiendo si es de acción sostenida, modificada o si es retardada, se va a absorber pues así. La biodisponibilidad del nifedipino también es administrado por vía oral, entonces cuando es así es del 56%. Y cuando se hace simultánea con alimentos, pues retrasa la absorción, más no reduce la absorción, pero sí la retrasa un poquito. El nifedipino se metaboliza en el hígado y en la pared intestinal, y sobre todo por procesos oxidativos, y se excreta principalmente por vía renal en forma de metabolitos. En cuanto a la farmacodinamia, es un antagonista de calcio del grupo de los dihidropiridinas que inhibe el flujo de iones calcio al tejido miocárdico y al tejido muscular liso de las arterias coronarias y los vasos periféricos. Dentro del Vigiaxis encontramos que los tres principales efectos adversos son los trastornos generales y condiciones del lugar de administración, de los cuales encontramos como principal el edema, como segundo principal el dolor de pecho y el tercero fatiga, pero era una lista larga de efectos adversos que se han presentado pues, en las personas, de reportes de diferentes síntomas que se han reportado. El segundo más importante en Vigiaxis fue el trastorno del sistema nervioso. Como el doctor bien lo mencionó, pues dolores de cabeza como el principal, y el segundo, mareos. El tercero que tenemos son los trastornos de la piel y tejido subcutáneo, donde los que el mayor reporte tenían era erupción cutánea, el segundo era prurito y el tercero era urticaria. Y ya como trastornos renales urinarios, tenemos que se reportaron 1.341 casos de efectos adversos relacionados con este sistema, y la polaquiuria es la que más frecuente se presenta en los pacientes que consumen este medicamento, con 259 reportes. Ya en las gestantes tenemos que es un medicamento que se utiliza
que es el que mayor evidencia se ha mostrado en seguridad en los embarazos, en las pacientes con hipertensión en el embarazo. Las dosis de corta acción de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas y de larga acción de 10 a 30 miligramos cada 12 horas. También encontré que actúa como tocolítico, quiere decir que se utiliza, no sé si lo utilizamos acá, porque la información que encontré era muy contradictoria, pero sí que se utiliza para detener las contracciones uterinas, ya que pues, es un relajante uterino, en los partos prematuros. Entonces me pareció como interesante que también tuviera esa acción este medicamento. En nuestro medio se usa mucho, realmente el nifedipino se usa mucho como tocolítico. Obviamente es el nifedipino de acción, digamos, rápida, ¿no? Y ahí en la parte de hipertensión, el manejo de la hipertensión de la gestante, el nifedipino de acción corta solo para el manejo inicial, mientras se lleva la presión arterial a una cifra aceptable, como les decía. Y el de larga acción o sostenida, acción sostenida, ya para el mantenimiento. Sí, señor. Y ahora continuamos entonces con el otro medicamento. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con la hidralazina. Y vamos a hablar acerca de este medicamento, aunque ya lo mencionaba el doctor, que en el tratamiento de hipertensión en las gestantes, pues no es lo más común, pero aún se tiene en cuenta. La farmacodinamia es un vasodilatador directo que actúa sobre el músculo liso vascular. No está muy claro el mecanismo de acción, no se habla muy específicamente de este, pero se supone que inhibe el transporte de calcio al interior del músculo liso. Es un antagonista no selectivo de sustancias endógenas. Mecanismo de acción, no claro, bueno, ya lo mencionaba. Actúa también, como lo mencionó el doctor, principalmente en el lecho arterial, no tanto en el venoso, lo que es una ventaja porque no va a llevar a una hipotensión ortostática, por ejemplo. Y hay una dilatación arterial marcada, sobre todo a nivel esplácnico, renal, coronario y cerebral. Esto último cerebral tiene bastantes implicaciones, ya lo vamos a ver en los riesgos. En la farmacocinética, pues encontramos que tiene una absorción en el tubo digestivo del 50 al 90%, una concentración máxima en el plasma en menos de una hora, aunque en algunas partes se encontraba máximo hasta 2 horas, y un efecto prolongado, bastante prolongado, de hasta 12 horas. En el metabolismo, pues encontraba que hay un metabolismo hepático y extrahepático. También, sobre todo por la acetilación, eso también nos lo menciona el doctor. En indicaciones encontramos que que se utiliza para crisis hipertensivas, la hipertensión arterial e hipertensión inducida por el embarazo, aunque la hidralazina pues ya no es un medicamento de primer uso, sino que se tiene en cuenta sobre todo para ese tipo de hipertensiones que no son tratables, que no llegan a un objetivo rápidamente. Dentro de los riesgos, pues encontramos una cardiopatía isquémica, valvulopatía mitral, enfermedad cerebrovascular, o sea, en este tipo de enfermedades no se puede utilizar, o aneurisma desecante de la aorta. Y es importante mencionar al médico que va a tratar si la persona ha tenido enfermedad renal, lupus eritematoso sistémico, que también ha estado relacionado, una angina o una ACV. Dentro de la farmacogenómica, aquí algo bien interesante que también nos mencionó el doctor era que el grado de acetilación depende de características genéticas de cada persona. ¿Por qué? Porque hay acetiladores lentos y rápidos, y va a depender de los efectos terapéuticos y tóxicos, van a depender de si las personas van a tener o si el medicamento se va a metabolizar por alguno de estos acetiladores. Presentación y dosificación, también nos hablaba, la principal es de 25 miligramos, hay otras partes donde se encuentra de 10, de 50, pero pues la principal es de 25, y de inyectable 20 miligramos por mililitro. Dosificación en adultos, cuando se trata para hipertensión, de 25 a 100 miligramos al día. En niños también, aunque, bueno, en niños no se ha establecido seguridad y eficacia en pacientes pediátricos, entonces
sobre todo en ensayos clínicos, o sea, no hay referencia en ensayos clínicos de la seguridad y eficacia del medicamento. Sin embargo, pues en algunas partes del mundo lo han usado y se tiene experiencia pues en esas dosis que se referencian. También se ha utilizado en emergencias hipertensivas en niños, vía intramuscular o intravenosa, y emergencia hipertensiva en adultos, de 20 a 40 miligramos intravenoso o un bolo de infusión rápida. Y dentro de las precauciones, pues es que las personas que hayan sufrido enfermedad renal, pues van a tener menor indicación del medicamento. Hay que estar muy pendientes, una monitorización frecuente. Presión intracraneal aumentada. Y otro dato muy relevante del medicamento es que decía que siempre se debe combinar con un agonista alfa central o un beta bloqueador para controlar la taquicardia refleja que se produce por el reflejo simpático, y un diurético para el volumen intravascular. Muy bien, efectos adversos. Entonces, los más frecuentes: cefalea, palpitaciones, taquicardia, anorexia, náuseas, vómito. Y dentro de los que se encuentran en Vigiaxes, sobre todo renales y urinarios, pues vamos a encontrar falla renal aguda, era muy importante, era el primero, glomerulonefritis, síndrome renal pulmonar, hematuria, proteinuria y nefritis. La hidralacina en las gestantes, pues como les mencionaban, ya no es tan recomendado, no es un medicamento de elección porque se ha asociado con efectos adversos perinatales, pero todavía se tiene en cuenta, sobre todo cuando hay fallos o cuando no se llega a un objetivo con otros tratamientos más aceptados. Muy bien, seguimos con la metildopa. Buenas tardes, entonces ahora hablando de la metildopa. La metildopa, siguiente por favor. Chuban, listo. La metildopa es un agonista alfa-2 adrenérgico de acción central y lo que hace es que tiene una relación estructuralmente con la dopa, que es una sustancia precursora de las catecolaminas. En forma farmacéutica nosotros lo encontramos como tabletas recubiertas para consumo oral y también puede estar en vía intravenosa. Sin embargo, este no es comercializado en nuestra zona, por lo que realmente solamente lo menciono. La presentación genérica podemos encontrar también de manera un nombre más comercial, como lo es el Aldomet. Vienen presentaciones de 125, 250 y 500 miligramos. Las vías A de ver, administración. una cosita ahí, Lenny, ¿cierto? Está hablando Lenny, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, una cosita. Recuerde lo del grupo farmacoterapéutico. El grupo farmacoterapéutico inicial es antihipertensivo y viene ya un subgrupo que es un agonista alfa-2 adrenérgico. Y cuando usted menciona el Aldomet y al lado tiene la metildopa, entonces el Aldomet es un nombre de marca. El Aldomet ya es un nombre comercial. Ya es un medicamento de marca, Aldomet. Pues no, eso es importante. Y cuando usted habla de metildopa, ese es el genérico. La denominación genérica es la denominación común internacional, que es la metildopa. El Aldomet es el de marca, ¿sí? Para que no vaya a confundir, porque usted dice que Aldomet es el genérico. No, es al contrario. No, doctor, de hecho ahí me quedó, fue como la falta de explicación porque realmente es presentación genérica o ya el comercial, que el nombre es Aldomet. Ah, sí, correcto. El comercial que es Aldomet, sí, correcto. Una marca registrada ya. Sí, doctor. Bueno, siguiendo pues con las vías de administración, como lo dije anteriormente, pues encontramos la oral, que esto lo mencionó el doctor también anteriormente, que este puede generar una sedación, sobre todo se dice que es preferible utilizarlo en las noches por este efecto, y pues es la vía más utilizada. En la parenteral pues lo juntamos con la solución salina normal, pero como les dije anteriormente, no es muy comercializado en nuestra zona, es importado, tiende a ser mucho más costoso y es muy poco común. En las indicaciones terapéuticas, básicamente la indicación más común y la que más encontraremos es la hipertensión, tanto leve, moderada o intensa, y en la hipertensión en embarazo, que tiene un nivel de evidencia de tipo B. Yo encontré que también se podía tratar como insuficiencia renal, pero realmente lo pongo en duda, entonces no se los daría como algo fijo. En las generalidades, nosotros hablamos de que tiene una posología, solamente les mencionaré la oral porque, pues como les dije, la intravenosa no la tenemos por la zona. Empieza con una dosis inicial de 10 miligramos por kilogramo día en máximo de 2 a 4 dosis.
bueno, perdón, máximo 9, que se divide en 2 a 4 dosis, y se aumenta la dosis cada 2 días, máximo de 65 miligramos por kilogramo día, y pues la dosis máxima por día que puede llegar a tener en las gestantes es de 2 gramos por día, mientras que en las personas normales son de 3 gramos por día. En las advertencias tiene la verdad bastantes, no se puede utilizar con los inhibidores de la MAO. Ellos no se pueden haber utilizado en los 14 días anteriores porque puede llegar a potenciar los efectos y la toxicidad de la metildopa. Si se administran al tiempo, también puede generar una crisis hipertensiva, por lo que es mejor evitarlos. También la metildopa puede potenciar los efectos y la toxicidad del litio. Y se puede observar que el uso concomitante de metildopa con medicamentos como el haloperidol pueden producir un parkinsonismo iatrogénico. También las sales de hierro, como el hierro sulfato o el hierro gluconato, pueden disminuir los efectos de la metildopa por interacción a nivel de absorción. También, como les comenté, puede generar una sedación, por lo que no debe usarse al conducir en el tratamiento de hipertensión arterial de manera inicial. Este se utiliza ya como todo, pues, sobre todo en la parte del embarazo, porque es de los más suaves con el bebé. Y también se dice que se ha asociado con el tratamiento de metildopa el test de COMS positivo para que se tenga muy en cuenta eso y pues más adelante analizamos como los problemas que se ha presentado con el VIGI-ACCESS, que también ha presentado muchísima anemia. Y puede haber otros efectos más bien extraños, como lo puede ser aparición de movimientos coreoatetóxicos en pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular severa. Con respecto a la farmacocinética y a la farmacodinámica, nosotros decimos que pues, la biodisponibilidad cuando se toma de manera oral es del 20 al 60%, las concentraciones en que se encuentran en el pico máximo es de 5 a 6 horas y la plasmática máxima es de 3 a 5 horas. Tiene una unión a proteínas baja del 10 al 12% con metabolismo hepático y también por el tracto gastrointestinal, tanto la metildopa como la metildopamina, que es el complejo activo. Se elimina básicamente en orina en el 60-70% y tiene una medida de eliminación bifásica y que también se puede eliminar en pacientes que tengan de pronto algún problema renal por medio de hemodiálisis o diálisis peritoneal. La farmacodinámica, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues es una estimulación del receptor alfa-adrenérgico central mediante un metabolito que es la alfa-metilnorepinefrina que sustituye a la noradrenalina sí y este actúa reduciendo el tono simpático. Con respecto al VIGI-ACCESS, lo que más nos muestra son los trastornos de la sangre y del sistema linfático, asimismo como trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Y con respecto a los trastornos renales y urinarios, realmente son pocos, son solamente 199 registros, mientras que los otros dos mencionados son 1518 y 2119 respectivamente. Como les hablé del test de COMS positivo, nosotros tenemos bastantes registros de anemia hemolítica, unos 810, anemia hemolítica positiva de COMS 230. Y ya hablando de los trastornos renales y urinarios, las causas más comunes de este reporte es una insuficiencia renal con 39 casos y un daño renal agudo con 30 casos. También entre otros efectos que podemos encontrar está fiebre, algunos malestares generales, problemas emocionales, puede haber depresión, ansiedad, también pueden encontrarse rash cutáneo, disnea, dolor articular, náuseas y vómito, fatiga, en algunos casos ictericia, pero estas no son tan comunes. ¿En qué momento se recomienda a las gestantes o lactantes la metildopa? Nosotros decimos entonces que algo muy importante es que la metildopa atraviesa la barrera placentaria y aparecerá tanto en la sangre del cordón umbilical como en la leche materna. Entonces, se dice que es útil y es muy bueno este medicamento porque no se ha encontrado evidencia clínica que cause anomalías fetales o afectaciones al recién nacido. Y este se dice también que en los antihipertensivos de primera elección que encontramos en los 2 primeros trimestres, uno de los más importantes siempre es la metildopa. En la lactancia se recomienda bastante, de hecho, porque no ha tenido ningún problema. Como les dije, puede presentarse en la leche materna, pero lo más que podría llegar a causar en el bebé es una leve hipotensión en neonatos. Sin embargo, es algo que no se describe como algo muy común
y realmente no causa más problema en los bebés. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. A ver. Entonces lo voy a hablar sobre la betalol. Siguiente. Este es un Discúlpeme, agente, Santiago. señor. Santiago, discúlpeme que tiene 4 minuticos porque van a ser las 4 y tengo clase con el otro grupito. Entonces trate de como de resumir un poquito, a ver cómo nos rinde ahí en los 4 minutos. Oye, Bueno, pues, doctor. Bueno, bueno, entonces este grupo es una beta bloqueantes, es un beta bloqueantes alfa y beta adrenérgicos. Su forma farmacéutica, pues se puede encontrar solución intravenosa y comprimidos. Ahí están uno se puede encontrar las indicaciones terapéuticas en la oral, hipertensión, hipertensión de embarazo, angina de pecho con hipertensión persistente, intravenosa, hipertensión grave, episodios hipertensivos tras infarto agudo de miocardio, anestesia cuando esté indicado, técnica hipotensora. Siguiente. Bueno, en la farmacocinética, encontramos que este se puede administrar por 2 vías, la oral y intravenosa. En la oral es rápido y casi completamente absorbido el 90%, aunque este experimenta en el hígado una extensa metabolización de primer paso, lo cual de tal forma que solo el 25% alcanza la circulación sistémica. Los efectos hipotensores se manifiestan a los 20 minutos, siendo máximos a las 1 y 4 horas y manteniéndose durante 8 a 14 horas. Ya durante la administración intravenosa, los efectos máximos se observan a los 5 y 15 minutos y se mantienen durante 2 o 4 horas. En los pacientes con función renal normal, las medidas de eliminación es de 2.5 a 8 horas. En los pacientes con insuficiencia renal se observa una mínima acumulación, pero esta puede ser importante en la insuficiencia renal terminal. En la farmacodinamia, como ya lo dijo, actúa disminuyendo la presión sanguínea mediante el bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos arteriales periféricos y por ello reduciendo la asistencia periférica, y también mediante el bloqueo concurrente de los receptores beta adrenérgicos protege el corazón de una respuesta simpática, refleja que lo contrario ocurriría. Siguiente. Bueno, la posología, pues ya el doctor lo dijo, me demoro mucho ahí, entonces pasemos a las advertencias. No se administra en caso de asma, bronconeumonía crónica, obstructiva, insuficiencia cardíaca, hipotensión severa, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, síndrome de Raynaud e insuficiencia hepática. También, aunque no se han demostrado efectos teratogénicos animales, el betalol solo debe usarse en el primer trimestre del embarazo si el potencial beneficio supera el potencial de riesgo. Aunque el betalol se excreta en la leche materna en concentraciones bajas, no se recomienda el uso durante la lactancia. También hay un riesgo de lesión hepatocelular grave. Hay que realizar pruebas analíticas al primer signo o síntoma. Si existiera o presentara ictericia, hay que suspender el tratamiento. Siguiente. Ya los efectos adversos más comunes serían los trastornos del sistema nervioso, o sea, el dolor de cabeza, cansancio, vértigo, depresión y letargia, trastornos generales de alteraciones en lugar de administración, congestión nasal, sudoración y trastornos gastrointestinales, tenemos náuseas, vómitos, trastornos cardiovasculares, tenemos hipotensión postural y bradicardia. Ya en los trastornos renales urinarios, tiene vigilancia más o menos 266 reportes. Lo más frecuente son retención urinaria y daño renal agudo. Gracias. bueno, muy bien. Muchas gracias entonces a los estudiantes que participaron, a todos. Creo que revisamos este tema, hay que estudiarlo porque es un tema muy importante. Esa parte de la preeclampsia, eclampsia, genera mucha mortalidad, mucha morbilidad, y los antihipertensivos, nifedipino, metildopalabetalol e hidralazina son los medicamentos claves para manejar la hipertensión de la paciente gestante. Entonces, a motivarse con ese tema, estudiarlo y aprender mucho. Bueno,
Buena tarde, que acaben de Listo, pasar doctor, muchas un buen gracias. día y estamos viéndonos mañana, Dios mediante, para la parte de ETS. Bueno, que esté muy bien. Gracias, doctor. Bueno, adiós.